Y buenos días, bienvenidos de nuevo a nuestras clases de introducción a la física. Hoy día tenemos poco contenido, así que aproveché de hacer un ejercicio para ustedes, en el cual vamos a aplicar lo que hemos visto en las clases anteriores. Y al final de esta clase vamos a vamos a conocer el concepto de orden de magnitud. Está muy tenue aquí por lo que veo en la computadora, así que vamos a marcar un poquito más. ¿Bien? Bien, por lo menos se entiende, no está tan marcado como me gustaría, pero se entiende. El propósito de este ejercicio es calcular la distancia que se mueve un móvil en lo que, que usa esta ecuación para moverse, donde A es una aceleración. Esta es una ecuación real que vamos a ver más adelante, porque quizá algunos de ustedes se acuerden de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero aquí la velocidad inicial es cero, entonces solamente involucra la aceleración y un desplazamiento inicial. El tema es de que tenemos nuestros datos en, sí, en unidades y sistemas de unidades diferentes. Tenemos el tiempo está en segundos. La aceleración está en yardas, minuto cuadrado. Sí. Aquí abajo dice minuto cuadrado, por si que no se alcanza a leer. Y aquí abajo, no, el desplazamiento inicial está en pies. Ahora, yo puse dos fórmulas de conversión aquí. Las voy a escribir más grande al otro lado un poco más tarde. Ahora, nosotros podemos hacer un análisis dimensional para asegurarnos de que eh, la ecuación que tenemos aquí, de hecho, nos da como resultado una longitud al igual que una longitud aquí al otro lado. Pero de hecho lo podemos hacer mientras estamos desarrollando la conversión de unidades o otras cosas. Vamos a empezar por transformar primero la aceleración a una unidad de la cual podamos usar. Y por supuesto, la mayoría de las veces, como corresponde, vamos a convertir nuestras unidades al sistema métrico
generalmente al subsistema MKS. Puede que de hecho les pidan en la prueba transformar a CGS el resultado, pero la mayoría de las veces va a ser MKS y por lo menos ese es el objetivo cuando puede transformar pues, estas cantidades. Puede transformar las longitudes a metros y las unidades de tiempo a segundos. ¿Ven? La aceleración aquí son 2,50 yardas minuto cuadrado. Ahora, como vimos en la clase de transformación de unidades, vamos a tener que transformar estos minutos cuadrados. Voy a empezar por los minutos porque son las unidades que requieren menos trabajo con respecto al factor de conversión. Vamos a tener que poner las fracciones de forma tal de que el numerador, así, vamos a tener que poner fracciones para que en el numerador tengamos los minutos y en el denominador entonces tengamos los segundos para que tengamos segundos en el denominador como que queremos tener al final de esto. Entonces, yardas minuto cuadrado, esto lo multiplicamos por un minuto, son 60 segundos. Y entonces, para que esta división me dé un 1, tengo que poner un minuto aquí. Y de esta forma se me cancela el minuto con este minuto y me deja segundos en el denominador. Hago lo mismo porque es minuto cuadrado, así que tengo que hacerlo dos veces. Entonces se me va aquí, se me va aquí y se me va aquí. Tengo aquí 60 por 60. No hay que olvidar eso. Entonces yo saco el número de aquí abajo y tengo 2,50 dividido en 60 al cuadrado. Dividido en yardas sobre segundo cuadrado. ¿Alguien se perdió en este paso? Profe, lo que hizo fue sacar la aceleración, ¿no? Lo que hice fue empezar a transformar la aceleración. La aceleración está en yardas sobre el minuto cuadrado, lo cual no me sirve para calcular mi distancia en metros, si es que todo lo demás está en otras cosas que no son metros. Ah, ya. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la unidad de medida FT? FT es inglés para pies. Entonces está abreviado feet. Ah, ya. Feet, FT, pies. Ahora sí. Así. Aquí tengo anotado. Voy a poner un renglón aparte. Voy a ver si es como un verde. Aquí encontré el factor de conversión entre metros y yardas, pero me dice que un metro es igual a 1,0993
9, 6, 6, A, 0, 9, 3, 6, 1, yardas. Lo que yo necesito es cuánto es una yarda en metros. Ah, no se nota nada. Vamos a ver esto. Voy a ir bajo en rojo. A ver, sí. Bien. Lo que yo necesito es que esta conversión sea al revés. Lo que podría hacer yo es pasar este número al otro lado y usar la fracción entera como factor de conversión o calcular lo que sería 1 sobre este número. La forma de lo que lo quieran hacer ustedes, o sea, cualquiera de las dos formas es la correcta, mientras siga matemáticamente correcto en el resto de los pasos. Si es que no se quieren complicar la vida, les recomiendo desde que calculen 1 sobre este número, lo cual les daría aproximadamente 0,9. No creo que me vaya a acordar. Ahora, ahí está. Se lo había calculado. Es 0,9144 y da 0,27 y algo cosas. Así que creo que podemos aproximar hasta acá. Bien. Ahora tenemos 2,50 yardas sobre segundo cuadrado. Y ahora podemos poner 2,50 sobre 60 al cuadrado. 0,9144 metros. Ah, 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 ahí sí. Yardas sobre segundo cuadrado. Y aquí en el denominador debería ser una yarda. Y arriba sería el metro con el factor de conversión. 0,9144 metros. Y ahí está. Hacemos lo mismo que con los 60 del minuto. 0,9144. Y me queda esta aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería todo esto? 2,50 y 60. 2,50 por 0,9144 por 60 al cuadrado. Ah, por 60. Así. Curiosamente, el resultado me da, bueno, esto me da 6,35 cerrado.
Si hubiese tenido más dígitos o menos dígitos, bueno, creo que sería... No, si no hubiese sido posible que hubiese tenido más dígitos. El tema es que si hubiese tenido más dígitos o menos dígitos, como este no es el último paso, porque el último paso es una suma, no es necesario de que tomemos las consideraciones de cifras significativas. En el caso de que tuviésemos que hacerlo, o sea, si es que hubiese tenido, si es que hubiese tenido, por ejemplo, más bien, más cifras significativas, el resultado de nuestra cantidad inicial, tenemos que recordar de que esta es nuestra cantidad inicial, no es 60 al cuadrado y no es esta cantidad la que nos dice a cuántas cifras deberíamos reducir, es esta cantidad, porque este 60 al cuadrado, este 0,9 y tanto, son factores de conversión, los cuales cuentan como cantidades matemáticas. Ahora, el siguiente que tengo aquí es nuestros 320 pies para x0. Esto debería ser bastante fácil de transformar porque aquí tengo un pie que es igual a 30,48 centímetros. Un poco, bueno, más o menos útil. Hay que transformar los centímetros a metros en esta fracción. Entonces, vamos a hacer eso mismo. Lo voy a escribir un poco más grande. Bien, entonces, como tenemos la cantidad en pies, y aquí en la unidad tiene centímetros, solamente tenemos que transformar esta parte de aquí a metros y vamos a tener la conversión que necesitamos. Lo cual debería ser muy sencillo. 30,48. Estamos pasando desde un múltiplo más pequeño del metro a uno más grande, así que hay que dividir. Entonces, sacamos un factor de 1 sobre 100 y sacamos el C de nuestra unidad. Entonces, un pie sería 0,30, 48. Ah, disculpen. Eso. Entonces, lo que podemos hacer ahora es derechamente multiplicar ambos lados de la ecuación por 320. ¿Por qué? Ahí van a ver. Entonces, 320 pies serían igual a... Sí, 320 por 0,3048 metros. 320 por 0,30. Ganamos el botón de 0,
Esto aquí me da 97,53. Y aquí tengo derechamente que es 300, no, que mide exactamente 320 pies, x0. ¿Cuánto es 320 pies en metros? 97, 97,536 metros. Ahora, este resultado resulta que este resultado eh, este resultado tiene unas cifras significativas que el resultado inicial. Si es que esto fuese así, un factor de conversión, así que no tenemos que reducir la cantidad de cifras significativas que hay aquí. Así que es cosa de agarrar esta cantidad de aquí, y los 17,25 segundos que teníamos aquí, y los vamos a evaluar. Y ahí vamos a empezar a tener que tomar consideraciones de las cifras significativas. ¿Alguien necesita anotar algo antes de que borre? Porque voy a necesitar el espacio. No, profe. ¿Ya? Entonces, tenemos x de t evaluado en 17,25. Entonces, nuestros 320 pies son 97,536 más medio de la aceleración, que serían 6,35. Se me olvidó poner las propiedades. Metros, medio, 6,35 metros sobre segundo cuadrado. Y el tiempo, que sería 17,25 al cuadrado segundos cuadrados. Sí. Bien. Si tuviésemos que aproximar esta parte de aquí, ¿a cuántas cifras significativas deberíamos aproximar? Preguntó cuántas cifras, ¿cierto? Ajá. ¿Dos? ¿No? Tenemos un medio, tenemos 6,35 y tenemos 17,25 al cuadrado.
Si es que tuviésemos que aproximar solamente esto, sé que no es el último paso, pero para preguntar si es que están siguiendo lo que hemos visto. Andrea, ¿no? Es que él se toma el menor, porque tiene una significativa menor. Sí, pero ¿a cuántas cifras significativas? Tenemos 6,35, que es nuestra aceleración. Tenemos 17,25, que son, que es el tiempo que estamos evaluando. Todo esto multiplicándose. Tenemos un medio, 6,35, 17,25. 6,35 tiene 3 cifras significativas, 17,25 tiene 4 cifras significativas. ¿Cuál de estos? ¿Cuál de estos? Okay. Si es que tiene 3 cifras significativas, si tiene 4 cifras significativas, y este tiene 4, ¿a cuántas cifras significativas deberíamos aproximar este término de aquí? A 3. A 3. 16,35 tiene la menor cantidad de cifras significativas. Pero por ejemplo había dicho recién que como eran conversiones, no se tomaba en cuenta eso, sino que los valores originales. Olvídate una palabra. Factores de conversión. Esta cantidad de aquí es el factor de conversión. Los 320 son la cantidad. Entonces, cuando yo termino de convertir esto ya no es un factor de conversión. Estas son cantidades. Si bien es una cantidad convertida a otra unidad, no es un factor de conversión. Estas cantidades de aquí hasta este punto son solamente factores de conversión, los cuales nos permiten transformar desde una unidad a otra. Si es que yo empiezo a meter mis cantidades que representan una medición, dejan de ser factores de conversión y pasan a ser cantidades de por sí. Si yo hubiese puesto todos los factores de conversión que usé para transformar el 2,50 a un 6,35, expresados aquí en la ecuación, hubiese sido como mucho trabajo y un montón de números que meter. Si es que hubiese agrupado todos esos factores de conversión, como en un paréntesis, hubiese usado el 2,50 aparte, ahí sí, podríamos estar de acuerdo en que los factores de conversión no están, no hay que tomar solo los en cuenta para la consideración de cifras significativas. Pero nosotros ya transformamos nuestra cantidad. Ahora esta cantidad de 3 cifras significativas, que coincidentemente es la misma cantidad que tenía antes, y ahora nosotros tenemos que usarla para considerar nuestras cifras significativas. ¿A cuántas cifras significativas hay que reducir el resultado final? Pero ese era el ejemplo. Todavía nos queda sumar el 97 como tanto para nuestro resultado final. Así que, ¿cuánto es toda esta cuestión de aquí? 5 por 6,35 por 17,25. ¿Alguien tiene el micrófono encendido?
Entonces, todo esto sería 944,76,093,75. Esos son todos los decimales. Y hay que sumar 9,536 metros. Ahora, estamos seguros de que esta cosa al final son metros. ¿Pues bien? Simplemente hay que hacer análisis dimensional agarrando los símbolos de las unidades. Y como están todos en el mismo sistema, nosotros vamos a darnos el lujo de hacer análisis dimensional ahí mismo. Entonces tenemos metros sobre segundo cuadrado por segundo cuadrado. Generar los segundos cuadrados y tengo metros. Así que todo está bien. Entonces, 27,536. Entonces, ahora sí. En el criterio de suma tenemos que aproximar a la menor cantidad de decimales. Y este es el último paso. Entonces tenemos 3 decimales aquí y tenemos 3, 6, 7 decimales. Obviamente hay que aproximar a la menor cantidad de decimales. El resultado de esto sería 1042,296931. Esos son todos los decimales. Entonces, 3 decimales, rayita, tenemos 938, eso es claramente mayor que 500. Entonces, nuestro resultado final para 17,20, para X elevado a 17,25 sería 1042,297. Y ese sería el ejercicio de aproximación, cifras significativas, análisis dimensional y todo eso. Bueno, son las 9 recién, podemos resolver algunas dudas hasta este punto. Tenemos tiempo para resolver dudas porque cifras, porque órdenes de magnitud no es nada complicado. Nos debería tomar unos 20 minutos al más. Yo una preguntita un poco rápida. Tenemos que intentar memorizar las conversiones, como por ejemplo la básica que es un metro son 100 centímetros y lo que pasó ahora de una yarda son 0,9144 metros, o se van a pasar algunas veces en el... No les voy a pedir, porque ni siquiera me lo pediría a mí mismo, que se memoricen las tablas de conversión entre el sistema imperial y el sistema métrico. Sería una pesadilla. Así que si es que hay unidades, si es que hay en la prueba o en las guías o en algún ejercicio que yo les dé alguna unidad del sistema imperial, yo les voy a poner una pista. Por ejemplo, un pie a centímetros, cualquier cosa al sistema métrico. O simplemente les voy a dar la conversión a la unidad objetivo. Así Vale. que si hay alguna unidad del sistema imperial, yo se las voy a dar. Yo sí espero de que sean capaces de memorizarse de que un centímetro es la centésima parte de un metro, y un metro tiene 100 centímetros o kilómetros. De hecho, hay varias tablas las cuales tienen todos los múltiplos del sistema métrico, porque siempre usamos
el kilo, sea así, los kilos, los megas, los teras, así, los gigas, los centi y los milis y los nano. Mientras se aprendan la potencia de viaje a la que corresponde cada una de estas, cada una de estas, ¿cómo se llama? Prefijos, no deberían tener problema y están en el libro guía. Todo lo que tiene que ver con el sistema métrico está en el libro guía. Al principio es una tablita y como estamos en online, no voy a poder, no puedo pedirles de que no usen tablas de conversión en el sistema métrico. Pero sí, yo me comprometo a que si hay alguna unidad del sistema imperial, yo les voy a dar la pista en lo que sea el material que les esté dando. Profe, porque ¿Sí? he preguntado anteriormente las cifras significativas. O sea, ¿por qué aproximó antes? Antes de que aquí lo aproximé. Y que como había preguntado antes, ¿cuánto había que aproximar después? ¿O no? ¿A eso se refiere Era el más número? que nada para preguntarles a ustedes si es que estaban siguiendo. Ah, Porque, sí que, o sea, era para preguntarles esencialmente para que se acordasen del criterio de aproximación para multiplicación, porque aquí al final tengo una suma. ah, Pero, ya. profe, yo no entiendo por qué, o sea, cómo hizo para aproximar ahí en la cifra, en el número donde está el, Sí, abajo el 500. Ese, sí. este es el criterio de suma. Tienes que aproximar al menor número de decimales. Entonces, tenemos 3 decimales, tenemos 7 decimales. El resultado debe tener 3 decimales. Entonces, cuentas 3 decimales, no 3 cifras. Entonces, tengo la coma, el punto decimal, cuento 3, hago la raya y comparo el número que me queda aquí detrás de la raya con 5 por 10 a las cuantas cifras tenga, menos 1, lo cual me da 500. Que es como dibujar un 500 aquí abajo. Entonces, esta cantidad, 938, es mayor a 500, entonces tengo que subirle 1 a la más 1 a la cifra que esté por delante de la raya. Ah, ya, profe, gracias. Profe, por lo que entiendo, tomó las tres cifras significativas, ¿no? Y entonces la aproximó por las cifras que no cuentan. O sea que ya que al principio dijo, solo son tres cifras significativas, entonces solo tomó los primeros 296 y después la aproximó al término de las últimas tres, ¿no? Estás confundiendo el criterio de multiplicación con el criterio de suma. Las sumas y las sumas y las multiplicaciones se aproximan diferente. Si es que yo tuviese solamente esto, yo tendría que usar el criterio de multiplicación para aproximar mi resultado, el cual sería al menor número de cifras significativas. Yo aquí tengo 3 cifras significativas y aquí tengo 4. Entonces, si mi resultado dependiese solamente de estos 3, mi resultado final debería tener 3 cifras significativas. Pero como mi resultado tiene una suma al final, tengo que usar el criterio de suma para aproximar mi resultado, que es por menor número de decimales. El menor número de Ya, decimales es 3. Entonces mi resultado debe tener 3 decimales. ya, vale. Bien, si es que
no hay más dudas, vamos a continuar con lo que sería algo muy breve, que sería órdenes de magnitud. Bien. Los órdenes de magnitud son una forma de hacer sentido de números los cuales son muy pequeños o muy grandes, aproximándolos muy burdamente, que sería a su más, así, a la potencia de 10 más cercana. Voy a escribir algunas cantidades. Bien. Las saqué casi al azar, pero no es eso lo que me importa. Para obtener el orden de magnitud de una cantidad, tenemos que buscar la, la potencia de 10 a la cual se acerca más. La forma más sencilla de hacer esto es mediante el uso de la notación científica. Pero podemos partir por los números los cuales están más cerca de nosotros. Con 3 tenemos dos potencias a las cuales podemos comparar. Tenemos 1 y tenemos 10. 1 es 10 a la 0 y así. Y 10 es 10 a la 1. Decimos de que 3 tiene orden de magnitud igual a 0, porque 3 está más cerca de 1 que de 10. 280. Podemos decir de que está entre 100 y 1000. 100 es 10 al cuadrado. 1000 es 10 a la 3. 280 está más cerca de ser 100 que de ser 1000. Así que el orden de magnitud de 280 sería el orden, porque no pusieron, el orden de magnitud de 280 sería 2. ¿Están siguiendo? La potencia de 10 más cercana, el exponente de esa potencia de 10 sería el orden de magnitud de la cantidad. Y si fuera 500, profe. Si fuera 500, es derechamente hacia abajo. O sea, se aproxima el orden de magnitud hacia abajo. O sea, si es 500, es orden de magnitud 2. Si es 501, es orden de magnitud 3. Porque de hecho, como si tú listas todos los números
entre 100 y 1000, lo que vas a encontrar es de que se parte exactamente en la frontera entre 500 y 501. Entonces, 500 está en la mitad inferior y 501 está en la mitad superior de los números entre 100 y 1000. En fin. Ahora, un poco más complicado. 0,018. Esto sería lo mismo que 1,8 dividido en 100. Ya estoy muy seguro. 1,8 dividido en 100. Sí, es 1,8 dividido en 100. 100 es 10 a la menos, bueno, 100 es 10 a la 2. 100 es 10 a la 2. Y dividir por una potencia es lo mismo que multiplicar por una potencia con el exponente negativo. Entonces, lo que tengo aquí es 1,8 por 10 a la menos 2. Y ahora puedo empezar a mostrar por qué la forma más sencilla de ver el orden de magnitud es con la notación científica. Porque parte de la respuesta nos la dice aquí. Y lo único que tenemos que responder nosotros es si la cifra que acompaña la notación científica es más cercana a 1 o más cercana a 10. Porque siempre que, o sea, más bien tiene que, si puede estar entre 0 y 10. Así que hay hay tres órdenes de magnitud, los cuales puede tener una cantidad, o sea, puede tener el A en una notación científica, que puede estar entre 0,1, más bien puede estar más cerca de 0,1, sí, puede estar más cerca de 0,1, 1 o 10. Ah, claro. Oh, ah, a ver. Ah, está, sí. Ah, estaba entre 1 y 10. Ah, estaba entre 1 y 10. Disculpen. Me confundí un poco. Esta cantidad, sí, esta cantidad siempre varía entre solamente las potencias 10 a la 0 y 10 a la 1. Entonces, si esta cantidad está más cerca de 1 que de 10, esto se aproxima a 10 a la 0. Cuando lo multiplicamos con la potencia de 10 que acompaña la notación científica, nos deja con 10 a la menos 2. Por lo tanto, si es que esta cantidad se acerca más a 1 que a 10, el orden de magnitud es la potencia, así, es la potencia de 10, más bien el exponente de la potencia de 10. Entonces, el orden de magnitud de 0,018 sería menos 2. Ahora vamos a cambiar esto aquí. Ahí sí, más ilustrativo. Entonces, voy a convertir esta cantidad en notación científica también. Voy a limpiar esto que es muy desordenado.
Así. Entonces, tendría que borrar la coma 1, 2, 3, 4 veces, lo cual me daría 6,8005 por 10 a la 4 por 10 a la 3. Esto me daría como resultado 6,800665 por 10 a la 7. Ahora, 6,8 y tanto está más cerca de ser 10 que de ser 1. Entonces, esto lo aproximo a 10, lo cual me daría 10, así, dejar 7 por 10, que sería 10 a la 8. Entonces, el orden de magnitud de esta cantidad sería 8. Para el número que tenemos aquí más arriba, sería, así, tenemos 0,000. Esto, si quiero convertirlo en notación científica, tengo que correr 1, 2, 3, 4, 5 veces la coma. Muy fino. Así. Entonces, 1,284 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 10 a la menos 6. Entonces, como esta cantidad está claramente más cerca de ser 1 que de ser 10, el orden de magnitud de esta cantidad sería menos 6. A veces en la literatura se van a encontrar que al orden de magnitud se refieren como a la potencia entera y no como al exponente por sí solo. Dicen orden de magnitud de 10 a la 8 en lugar de orden de magnitud 8 o orden de magnitud 2, 0, menos 2. Pero es un pequeño revés de la notación. No es que el significado del orden de magnitud cambie mucho. Ahora, de hecho podemos transformar algunas de estas cantidades en prefijos para, así, para referirnos a las cantidades que estamos escribiendo en notación científica o para reducir el orden de magnitud si es que usamos una unidad más grande. Por ejemplo, Profe, disculpe, me confundí porque es menos 6 y no menos 5. este último, ¿Mm? a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sí, tienes razón. El punto es 6. Te había contado 5. Disculpa, de repente me pasa. Pero sí, orden de magnitud menos 5. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe. No. No, profe.
Bueno, ya son las 9:31, así que sé que no tienen dudas, siéntanse libres de salir de la reunión y nos vemos el lunes. Disfruten su fin de semana largo. Chao, profe. Cuídese. Chao, profe. Chao, profe. Cuídese. Hasta luego. Muchas gracias, Chao, profe, Bueno, cuídese. profe, gracias. Nos vemos Chao, martes. chao. Hasta luego.